Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que siempre sigue sumando voces, expertos, ideas, soluciones para poder generarle a usted un mejor vivir, un vivir más pleno en Costa Rica, para poder desarrollar las actividades personales y las actividades grupales que ustedes necesiten. El día de hoy estamos emitiendo como siempre en el 89.1 FM y en redes sociales de forma simultánea y paralela porque queremos darle la mayor difusión posible a un programa que me parece es de amplio interés, porque es preventivo, porque es ilustrativo, porque es educativo, porque busca generar esa cultura de prevención personal para no depender necesariamente de la contraparte que es un cuerpo policial para resguardar la vida y la integridad física de usted, de su familia o de algún allegado. Hoy vamos a hablar entonces con Alejandro Arias, él es del Colegio de Criminólogos de Costa Rica, el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, y desde el enfoque de visión criminológica vamos a establecer con él una línea de educación, una línea preventiva, como les decía, para poder entender cómo vivir este año, que ya los números del organismo de investigación judicial y los números oficiales en general dictan que a este periodo, a este día que estamos, se han cometido más hechos delictivos en la mayoría de los rubros, llámese homicidios o delitos de otra índole, que el año pasado en esta misma época. Y el año pasado recordemos que fue el punto más alto de criminalidad registrado en nuestro país, por lo menos a nivel de homicidios con más de 900 decesos. Vamos a conversar con Alejandro entonces para entender un poco qué es lo que está pasando y cómo podemos vivirlo de una manera más preventiva y más saludable. Alejandro, bienvenido a Red Democrática. Don Jonathan, un gusto poderlo saludar, desearles a todos los que nos escuchan pues un próspero y un muy feliz año 2024, ¿verdad? Este es un año importante en temas de seguridad. Vamos viendo ya números que arrojan una estadística, una línea que nos puede ir preocupando, nos puede ir alarmando y pues, ¿por qué no? Es momento en que como ciudadanos también tomemos esas medidas preventivas justamente que usted hablaba para resguardar nuestra seguridad, a nuestros amigos, familiares, vecinos, y poder pues mitigar un poquito los efectos de una ola de criminalidad que desde el año pasado pareciera que va en un incremento exponencial y que las personas se siguen preguntando y qué está pasando y qué está haciendo el Estado. Pero esto no solo depende del Estado, sino también depende de mí como persona, poder resguardar esa seguridad. Entonces, agradecerles el espacio y pues ojalá también esto les sea de mucha ayuda a quienes nos escuchen. Muchísimas gracias, Alejandro. Y en función de lo que estás diciendo, me gustaría plantear la primera idea, y es que las cosas no van a cambiar por obra y gracia del Espíritu Santo, como dicen los abuelos, que es cambio de año, todo nuevo y ya no va a pasar más actividad delictiva. Si las cosas se siguen haciendo de la misma manera que como terminó el año pasado, no vamos a esperar una disminución forzosa de los hechos delictivos. Es decir, para que a nivel gubernamental se logre controlar lo que está pasando, va a tomar tiempo y muchas decisiones. Mientras tanto, es el tema, el mientras tanto en nuestras vidas. ¿Cómo se puede entender este inicio de año desde un punto de vista no gubernamental en cuanto a la criminalidad se refiere? Claro, aquí es importante y cuando hablamos, porque tal vez es la parte que los medios de comunicación nos comparten, cuando nos hacen justamente estos comparativos de que vamos con más índices que el año pasado, hay que recordar que a nivel estadístico, las organizaciones, háblese el organismo de investigación judicial, policías, el mismo gobierno, pues tiene que tener un punto de referencia hacia qué estamos, ¿verdad? Y por eso es que ellos se toman hacia un año, porque lo más cercano de comparativa es lo que sucedió el año anterior. Sin embargo, los últimos meses del año 2023 fueron uno de los meses más violentos en la historia de Costa Rica. Entonces, no podemos creer que la festividad, el momento tan bonito que nos da diciembre, que es unión, que es paz, que es tranquilidad, va a mitigar todos estos efectos y vamos a arrancar con un nuevo año que las personas criminales pues toman la decisión de decir, bueno, nuevo año, vamos a mitigar los efectos. Eso no va a suceder como tal.
el mundo de la criminalidad sigue avanzando, van a tener nuevas tecnologías, van a aprovechar, van a reclutar más personas jóvenes, que es como la tendencia, la dinámica de lo que hoy sucede, ¿verdad? Hoy tenemos más personas menores de edad Así es. En este momento estamos conversando con Alejandro Arias. involucradas en hechos delictivos que hace 10 años atrás. El política nos funciona como para poder mitigar estos efectos, para poder entender hacia dónde se está orientando el fenómeno. Pero en efecto, usted nos lo decía, va a faltar un tiempo para que el Estado pueda poder tener todas las herramientas necesarias para mitigar esto. Y entonces aquí entra el qué hago yo, el qué hago yo como ciudadano, el qué hago yo por mi seguridad. Nosotros tenemos que entender también como personas que la seguridad humana no depende solo de tener más policías en las calles. La seguridad humana depende de muchos elementos que también están arraigados a mi forma de accionar y cómo yo debería trabajar los efectos que suceden. Ahora, cuando hablábamos en la presentación de prevención, la palabra prevención es una palabra que tiene un amplio significado y dentro de ellos es que prevención son aquellas herramientas que yo tengo o que alguien me dota para poder enfrentar la consecuencia de un hecho. ¿Verdad? Hoy no podemos asegurar que nadie puede ser víctima de un delito. Todos estamos expuestos. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hago si a mí me sucediera algo? Y háblese del abanico de delitos, ¿verdad? No solo centrémonos en homicidio, que sí es una tasa muy preocupante, pero también parece como que a las personas se les olvidó que existe el hurto, el robo, las agresiones. Hay una serie de otros delitos que están sucediendo, pero las personas están muy centradas y muy preocupados por el homicidio y que claramente tenemos que notar que es preocupante. Entonces, tenemos que ver la integralidad de lo que a mí me podría llegar a pasar. Hoy todos estamos expuestos a que cualquiera de los delitos que se tipifican en el Código Penal sea parte de los que a mí me podría vulnerar y pues causarme una lesión y ser víctima como tal. Entonces, sí tenemos que ir entendiendo que el fenómeno es muy grande, la dinámica de lo que está sucediendo también es muy amplia y que me corresponde a mí garantizar ciertos elementos de la seguridad humana para poder convivir sanamente y pues poder reducir el riesgo a ser víctima. Alejandro, eso que mencionas parece no ser tan complicado, pero en la práctica es muy complicado cuando vemos que personas que simplemente están en una soda tomándose un café son víctimas de quedar presos en medio de balaceras, o niños que van saliendo de la escuela frente, por ejemplo, en Tres Ríos y en Cartago, varios ejemplos se han dado el año pasado, y simplemente hay una balacera de un ajusticiamiento y los chicos quedan en medio de ese momento tan crítico. ¿Cómo podemos hacer el match entre consejos y práctica con todo lo que está pasando? Claro, poder reducir todos los riesgos es sumamente complicado. ¿Verdad? No sabemos en qué momento yo estoy en una simple soda tomándome un café, voy saliendo del colegio, de la escuela y quedo en medio de un juego cruzado entre bandas y ya hoy las bandas criminales inclusive no respetan los espacios. ¿Verdad? Donde nos encontremos, hacemos el intercambio de fuego porque al último lo que me interesa es demostrarle poder al otro, a la otra grupo criminal. Sin embargo, no miden las consecuencias de que hay personas que no tienen nada que ver alrededor de su actividad ilícita, ¿verdad? Niños que vienen saliendo de escuelas, personas que simplemente están almorzando, tomándose un café. Poderlo llevar a la práctica, pues sí, es un poco más complejo, ¿verdad? Es muy fácil solo decir, bueno, tengamos estas líneas y ejecutemos esto, pero poderlo accionar es la parte más complicada. Cuando hablamos de algún tipo de medidas, sí tenemos que entender en qué zona nos ubicamos. Creo que esa es una de las primeras partes importantes que tenemos que identificar como ciudadanos. ¿En qué lugar estoy? ¿Verdad? Hay unos lugares un poco, lo que se le llama calientes, ¿verdad? Donde existe mayor actividad criminal, donde hay mayor posibilidad. Y hay otras zonas que son un poco más reducidas a este riesgo. De hecho, hace poco salió una noticia que el cantón de Dota tiene bastantes años de no registrar homicidios. ¿Verdad? Y entonces nos tendríamos que ir a preguntarles a Dota qué están haciendo, por qué ellos han logrado reducir
que dentro de su comunidad, dentro de su cantón, no estén existiendo homicidios. Claramente tiene que ver mucho la actividad geográfica en la que nos ubicamos, ¿verdad? La principal actividad económica de Costa Rica está centrada en el gran área metropolitana, en el puro centro del país. Entonces, gran parte de estos hechos delictivos van a suceder aquí. Un poquito más aislados va a reducir el riesgo. Sin embargo, tenemos el caso de Limón, que Limón hoy lidera prácticamente gran cantidad de la estadística de lo que están sucediendo. Y no tiene que ver que allá esté la actividad económica, pero sí está uno de los principales puertos del país, por donde entra y sale gran cantidad de la mercadería o de la actividad económica de Costa Rica. Entonces, tenemos que entender en dónde estoy, cuál es la ubicación geográfica en la que yo debería estar. Más allá también tenemos que lograr entender esto en medida de seguridad humana, ¿verdad? Y en la seguridad que debemos de tener todos. ¿Cuál es? Posiblemente si yo me voy a trasladar a otro cantón donde no suelo residir, donde no suelo estar permanentemente, sí debería entender dónde están ubicados los elementos de emergencia más próximos, ¿verdad? ¿Dónde está una Cruz Roja? ¿Dónde está una delegación policial? ¿Dónde, si existen los hospitales, dónde están los hospitales? Esto me favorece porque entonces cuando yo identifico que estoy en una zona de riesgo, también puedo identificar qué tan rápido puede estar el acceso de emergencia a mi persona. A veces, creo que uno de los principales errores que cometemos es que ya hoy salimos a las calles creyendo que eso no me va a pasar a mí. Y entonces descuidamos un montón de estos elementos y a veces, desafortunadamente, nos pasa a nosotros, pero no sabemos ni cómo responder, ni a quién acudir. Y sí, a veces la adrenalina del momento, el shock del momento, me bloquea. Pero tenemos que intentar identificar todos estos elementos porque así es como yo puedo reducir el riesgo a ser víctima. Cuando Alejandro, hablamos dos consultas de con lo que estás diciendo, disculpa que te interrumpa. Número uno, los ticos entonces somos muy, a ver, muy descuidados, será la palabra. Perdemos el punto de los detalles con tal de asumir que todo está bien y que nada va a pasar. Pues pareciera que hoy es la tendencia. Hoy tenemos como ese descuido a no preocuparnos porque nosotros traíamos un lema país, ¿verdad? Que Costa Rica era el país más feliz del mundo, el pura vida, en donde aquí no ocurrían esos hechos. Y creo que esto nos llevó a estar en una zona de confort. Salíamos sin ningún descuido, ¿verdad? No me preocupaba por lo que iba a pasar porque eso no me va a pasar a mí. Entonces las personas han caído como en esa costumbre, pero hoy, y prácticamente si lo vemos, los últimos hechos, 2023 y lo que está iniciando, ayer salía la noticia de una señora que simplemente estaba tomando café y una bala perdida entre un cruce de dos bandas impactó su cabeza. Hoy, bueno, todavía ayer en la noche el estado médico de la señora pues era reservado, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que, sí, yo estoy en mi casa, pero sí, eso no va a pasar, no va a caer una bala perdida, ¿verdad? Y, y tal vez me parece que ya han llegado comunidades donde escuchar una detonación de arma de fuego se convierte en normal. De ¿Verdad? acuerdo. Una comunidad donde no pasaba esto, hoy suena una detonación de arma de fuego y suena normal e inclusive a veces lo queremos maquillar un poquito diciendo, ay, es un juego de pólvora, Se ¿verdad? Es una normaliza. bombeta. Exacto, lo hemos comenzado a normalizar tanto que intentamos quitar el riesgo a lo que está sucediendo. Pero ¿y si esa bala perdida, verdad? Porque hay algunas personas que detonan hacia el aire y a veces es más peligroso una bala detonada hacia el aire que hacia un espacio físico, porque la bala sube con cierta velocidad, pero cuando baja viene con mayor velocidad porque hay una presión atmosférica que le da y entonces el riesgo de impacto es mayor. Alejandro, Entonces, las entonces, personas han comenzado a descuidar esa parte. lo que estás diciendo, y lo grafico tal vez un poco más claro a nuestros oyentes, es que este tipo de hechos no controlables, como balas perdidas, como encuentro entre bandas en un momento que nadie se lo espera, no va en condición de un lugar
que sea tal vez más caliente o no caliente desde el punto de vista policial, no va en función de la clase social de una persona, no va en función de la clase educativa de una persona. Toda la población está en riesgo de que pueda suceder esto. Es la primera prevención que hay que hacer para tomar las acciones oportunas para poder tener algún tipo de control y de alejamiento de este tipo de hechos. Claro, ya la criminalidad no ve estatus social, ¿verdad? Hoy todos somos propensos víctimas sin importar en dónde estoy, con quién estoy, si estoy en un lugar de una actividad económica más adinerada que en otro lugar. Hoy todos estamos propensos, porque la lucha de territorios que han venido teniendo las bandas criminales ya no respeta o ya no la podemos decir, ah, bueno, es que esto pertenece a una zona barrio marginal. No, no, es que ya más bien, eh, posiblemente en las zonas barrio marginales donde menos Ujú. se activan estas situaciones porque ya están controladas por un grupo criminal, sino que más bien cuando se invaden otros territorios que tal vez no están tan metidos en la parte criminal es donde vamos a encontrar estos intercambios de armas de fuego. Y ahí es donde no importa si yo tengo o no estudios, no importa si tengo o no tengo dinero, eh, todos estamos propensos. Y justamente este descontrol que se ha podido ir identificando, ¿verdad? Que a eso sí hay que hacer un llamado al gobierno para ir entendiendo cómo se están ingresando tantas armas de fuego ilegales al país, que claramente sabemos que existe un mercado negro, sabemos que pues por esta parte es donde se transita, pero hoy tenemos que tenerle mayor cuidado porque el acceso, vamos a ver, yo en algún tipo de red social he logrado visualizar personas menores de edad, 15, 14 años, que posan con un arma de fuego como si fuera, Un no sé, un juguete. juguete, ¿verdad? Y eso es preocupante, porque inclusive entonces habría que pensar si ya hay que solicitarle a quien administra las redes sociales un tipo de bloqueo para que cuando salgan armas de fuego ya estas publicaciones sean bajadas automáticamente, porque incitan el riesgo, inclusive tal vez las personas ni cuenta se dan, pero cuando un menor de edad de 14, 15 años postea una foto con un arma de fuego, ¿quién no le asegura a esa familia que la banda criminal que está en contra esté identificando y próximamente pueda causarle un daño en su casa, a su familia? Porque es que ya lo están asociando también al lugar y a la banda criminal que opera en esa zona. Entonces, hoy todos estamos en riesgo. Alejandro, y la otra consulta que te iba a hacer en medio de estas prevenciones a hechos que no se pueda topar en la carretera es qué hacer en caso de, y cuando digo este enunciado es, por ejemplo, uno va manejando y pasan dos motocicletas muy sospechosas, bajan velocidad, aumentan velocidad, intentan hacer una barrera a los dos carriles para que la persona en el carro no pueda seguir circulando en ese tipo de casos, ¿qué hay que hacer? O cuando se da una balacera en una zona pública, como pasó a fin de año en un barrio de Heredia, en un polideportivo, llegan unos chavalos, le disparan a otro y había un montón de niños y un montón de familias disfrutando del día que era muy soleado. En ese tipo de hechos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que reaccionar positivamente para evitar que las cosas se salgan de control? Ok, con el primer caso que es en carretera, es importante que cuando logremos identificar, siempre tenemos que estar muy alertas a lo que está sucediendo. Creo que esa es otra de los pecados que nos hemos llegado a la zona de confort. A veces vamos en nuestro automóvil con las ventanas arriba, ¿verdad? Todo parece normal. eh, y solo le prestamos atención a lo que está pasando al frente de nosotros como conductores, pero no estamos viendo qué es lo que está pasando a nuestros laterales e inclusive a veces perdemos la costumbre también de poder revisar qué viene atrás, si un carro me está persiguiendo, si hay motociclistas que están a través de mi ruta, ¿verdad? Y me están siguiendo. Lo primero es que identifiquemos esto, identifiquemos nuestra zona, identifiquemos si hay automóviles, motocicletas que nos están persiguiendo, nos están
¿verdad? Montando tal vez un fijo, inclusive hay zonas que pues las personas creen que es la zona que, ejemplo, los quiebraparabrisas, ¿verdad? La gente cree que solo si pasamos por los Atillos, esto es lo que nos va a suceder solo en Atillos, pero esto nos puede pasar en cualquier carretera. Entonces, sí tenemos que manejar con mucha precaución. Algo de lo que también tenemos que entender es que nosotros tenemos que prevenir qué es lo que va a hacer nuestro chofer de adelante, qué es lo que están haciendo los de nuestros laterales. Si ya nos vemos en una situación de esta y hay una posibilidad de una ruta en la que nos podamos desviar, buscar una zona segura, sería lo mejor. Un centro comercial, un supermercado, ¿verdad? Busquemos un espacio donde pueda volver a estar en tranquilidad. Inmediatamente tenemos que alertar a los sistemas de emergencia, ¿verdad? Porque es que tal vez eso es lo que nos pasa también y creo que es parte del pecado. A veces decimos, ¿para qué yo voy a denunciar si en por sí el sistema no va a hacer nada? Es que sería solo dejar un número más. Claro, ese número más que tal vez como población lo estamos viendo, sí nos permite poder identificar las famosas zonas clientes, las famosas zonas donde pueden estar ocurriendo hechos. Si en la medida de lo posible no tenemos la forma en la que nos podamos ubicar en una zona segura, inmediatamente llamemos a la línea de emergencia, informemos que vamos en tal ruta, la descripción de nuestro automotor e indiquemos que hay un carro siguiéndonos, hay motociclistas siguiéndonos, por lo menos para que se activen los elementos necesarios, perdón, los elementos necesarios para que nos topen, nos brinden auxilio y poder mitigar. ¿Verdad? Hay momentos de tensión, es un momento de mucho estrés, pero sí podríamos inclusive alertar las líneas y que inclusive nos puedan colaborar en la atención. ¿Verdad? Eso podría minimizar este riesgo a que yo pueda sufrir un daño mayor. Si ya definitivamente nos van a hacer el bajonazo del automóvil y demás, es mejor no poner resistencia, ¿verdad? Dejen que se lleven el automotor, dejen que se lleven sus pertenencias y hagamos la denuncia, pero siempre hay que entender que lo primero y tal vez es el mecanismo de prevención más trillado que se escucha a través del tiempo y es no ponga resistencia. Hay que recordar que el valor primordial es la vida. Mi integridad física, mi vida como tal va primero que lo material, ¿verdad? Yo sé que a veces cuesta bastante tener nuestro carro, tener nuestras pertenencias, pero lo primordial es resguardémonos nosotros, dejemos que las personas pues que se están dedicando a esta actividad criminal se lleven las pertenencias y después pongamos la denuncia, pero nunca se nos olvide alertarnos las líneas de emergencia y sobre todo poner las denuncias correspondientes. A veces puede ser que la misma sociedad le esté perdiendo un poco la fe al sistema, pero el sistema, hay personas honestas, hay personas que claramente quieren colaborar con la seguridad del país, y si somos partes de los que ponemos la denuncia, va a haber un grupo de personas que siempre van a buscar cómo colaborarnos en ese tipo de criminalidad que está sucediendo en las zonas. Sí. En la otra situación, en la situación donde estoy compartiendo con la familia en un polideportivo y de la nada empiezan la balacera, ¿cómo se resguarda si uno no sabe de dónde viene y qué está pasando? Ok, en el momento en el que escuchemos una detonación de arma de fuego cerca de nuestros alrededores, busquemos igual una zona segura. Hoy en día muchas personas lo primero que hacen es sacar su celular e ir a grabar, porque tal vez esto me va a conseguir más seguidores en mis redes sociales, pero el alto nivel de riesgo con el que yo me expongo es mucho. Yo podría terminar siendo víctima colateral. Y hace mucho tiempo venía pasando ese hecho de que las personas decían, no, pero es que yo no tengo nada que ver con la actividad criminal, a mí no me va a pasar, yo no voy a ser víctima, pero hoy vemos que las víctimas colaterales son muchas. Casi que en todas las incidencias delictivas se están quedando víctimas colaterales de los hechos que están sucediendo. Entonces, sí, lo primero es no busquemos sacar el celular. A lo último, un seguidor más en nuestras redes sociales no es más importante que nuestra vida.
Lo mejor es que busquemos igual las zonas de seguridad, que alertemos a los servicios de emergencia, describamos lo que estamos escuchando, ¿verdad? Si no estamos tan cerca del hecho, es lo mejor. Y si estamos donde está ocurriendo el hecho, es ponga su vida en primer plano y busque los medios para salir de ese acto. Los criminales, ejemplo, en un juego cruzado están centrados en la acción en contra de su rival, no en contra de las personas que están pues a su alrededor. Pero entonces no nos expongamos más y retirémonos de la zona. Posiblemente la adrenalina de los mismos personas ejecutoras de estos hechos criminales van a hacer que disparen hacia muchos lugares y ahí es donde podría venir la víctima colateral. Entonces sí, resguardarse, alertar líneas de emergencia y sobre todo no exponga su vida a un hecho de grabar o demás porque sí va a haber mayor probabilidad de poder ser víctima colateral. Puntos importantes y qué complicado es en ese momento tener la mente clara y olvidarse de ciertas cosas, ciertos patrones como el teléfono, que como decís ahorita, la moda es cuántos likes encuentro en algo y lo recordaba ahora que estabas mencionándolo, un hecho de una balacera y un matrimonio que iba pasando por ahí en el carro y que empiezan a grabar con el teléfono como a 75 metros de la balacera y se les olvida que ellos también están siendo punto de mira de una bala o de una persecución porque están viendo lo que está pasando. Y eso los convierte en testigos oculares de una investigación. Eso es también parte de lo que hay que entender y tal vez volver a nuestras raíces sociales en donde la tecnología no tenía tanta participación y resguardar nuestras vidas para poder tener un mejor vivir, Alejandro. Claro, y también podemos recordar el hecho que sucedió en Cartago, donde unos ejecutores pues asesinan a una persona y Ujú. las personas van en su automóvil y antes de alejarse, ¿verdad? Antes de dar vuelta y Así es. retirarse, más bien se acercan un poquito más para poder grabar más. Y bueno, las personas, por lo menos estos ejecutores, estaban concentrados en su víctima. Que este hecho fue cerca de un centro educativo y también vean el riesgo con el que se expone, o sea, no solo ustedes, sino el centro educativo y demás. En efecto, ahorita la tecnología ha desbordado también elementos sociales muy importantes y críticos que deberíamos ir entendiendo. Las personas han sobrepuesto la tecnología, las redes sociales. Hoy en día estamos hablando inclusive de inteligencia artificial, ¿verdad? Donde hay personas que son víctimas de hechos que, pues, estadísticamente están comenzando a surgir nuevos delitos informáticos y demás, y las personas no lo entienden, exponen toda su vida a través de las redes sociales, inclusive a veces grabamos un video de estas acciones que están ocurriendo, las cargamos en nuestras redes sociales e inclusive nuestro usuario queda plasmado, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si una banda criminal identifica el video, identifica quién lo subió y quiere también tomar venganza sobre esta persona que subió el video, porque lo está exponiendo públicamente? Entonces, la gente tal vez no tiene esta malicia, las personas no causan con esta malicia de saber que también hay elementos a través de esto que me ponen en riesgo, que ponen en riesgo mi seguridad. Y es que nosotros tal vez solo vemos la criminalidad que es visible, pero hay todo un mundo en la criminalidad que también hace todo un tipo de inteligencia, ¿verdad? Entender quiénes son las personas que me están grabando, saber qué están grabando. Y eso también me va a poner a mí en un riesgo mayor. Entonces, sí es importante y a veces pues es un tema trillado, a veces las personas dicen sí, pero siempre dicen lo mismo. Claro, porque es que tal vez es difícil lo que hablábamos al principio de decirlo y aplicarlo. Lo que pasa es que las personas también tienen que ser conscientes de que mi seguridad va primero. A veces podemos asociarlo con temas de tecnología, hay otras veces que no. ¿Verdad? Hay como los casos que suceden, estoy en un café tomándome un café, valga la redundancia, y una bala perdida me impactó. ¿Cómo reducimos ese riesgo? Prácticamente no podemos tener una fórmula de decir no va a suceder,
pero sí tenemos que entender entonces que hoy no podemos salir a las calles creyendo que a mí no me va a pasar, que yo no voy a ser víctima, que porque yo no tengo una actividad criminal asociada, yo no voy a tener por qué pasar por eso. Hoy lo mejor y la mejor manera de prevenir es estar alerta, estar atentos a lo que está pasando en mi entorno, poder entender que si yo salgo, identifico mis lugares en los que yo voy a estar, las zonas seguras en las que yo puedo, porque en dado hecho me resguardo en esa zona, pero no salgamos creyendo que el hecho a mí no me va a alcanzar. Alejandro, hay cierta parte de la tecnología que ahora estabas mencionando que también se usa desde el punto de vista positivo. Las policías municipales están empezando a integrar este tipo de elementos para poder tratar no solo de luchar contra lampas, sino de prevenir y ayudar a la sociedad, a las personas. ¿Qué ejemplos nos puedes dar de cosas que se están haciendo en el mundo y también que se están haciendo en Costa Rica que pueden servir de ejemplo para, para tomar un paso adicional? Ahora que, por cierto, están las elecciones municipales y ese debería ser un punto que esté sobre la mesa en cada una de las propuestas de gobierno. Claro, hoy en día suceden cosas maravillosas en el mundo con temas de seguridad y yo creo que es parte de lo que tenemos que ir revisando, qué están haciendo en otros lugares para ir tropicalizando a nuestras medidas también. Hablábamos antes de la entrevista que justamente hoy en día los teléfonos inteligentes y gran parte de la población, no podemos hablar que la totalidad de la población, pero una gran mayoría de la población hoy tiene un teléfono inteligente. ¿Verdad? Y estos teléfonos inteligentes en su mayoría podemos configurar un usuario de emergencia. Quiere decir que cuando yo me expongo a una situación o quedo en medio de una situación de peligro, con solo que yo estripe un botón de mi teléfono, inclusive la mayoría que hoy en día son táctiles, con dos clics que yo les dé al botón de apagado, manda un mensaje y con la ubicación en la que yo estoy, o hace una llamada de emergencias a ese contacto que yo asigné como emergencia. Entonces, ya por lo menos eso es un primer auxilio, ¿verdad? Ante una situación de emergencia, pues mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi amigo, mi esposa, mi familia, mi pareja, a quien yo haya configurado, le va a llegar una notificación con mi ubicación y lo primero que le va a marcar es que es una emergencia, ¿verdad? Entonces, esta persona, de donde esté, puede activar las líneas de emergencia o inclusive socorrer ante una situación también importante. Entonces, podemos ir integrando estos sistemas. Tal vez no todas las personas conocen que hoy los teléfonos inteligentes pues hacen estas maravillas y debería ser algo importante en nuestro día a día que todos tengamos estos usuarios pues configurados para poder resguardarnos. También conversábamos un poco y es algo que hace unos días atrás venía viendo. En Colombia se han estado creando paradas seguras, paradas de autobús seguras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que alguien me está siguiendo, llego a esa parada segura y con solo un botón que yo estripe, esto me va a alertar a una línea de emergencias. Y entonces me va a hablar un operador y yo le puedo decir que estoy sufriendo un riesgo, que alguien me persigue y demás. Y bueno, esto es un tema muy bueno y positivo allá en Colombia y es que duran hasta menos de un minuto en llegar la asistencia de un policía o de lo que requiramos en este caso. Eh, Eso es algo que tenemos que ir trabajando en Costa Rica. Ya al menos tengo en conocimiento que en San José han comenzado a hacer vallas publicitarias casi que en las avenidas donde las personas caminan, que están monitoreadas con una cámara y tienen un botón de emergencia. Lo que tenemos es que esto es una línea de emergencia. Tiene que ser utilizada como tal, ¿verdad? Cuando yo estoy en riesgo, asisto a estas líneas de emergencia y doy toda la información, me quedo en la zona hasta que un policía o alguna persona enviada por la línea de emergencia me pueda llegar a socorrer, pero no utilicemos estas líneas como un juego, porque es que tal vez esa es la otra parte que también tenemos que ver como sociedad. Hay personas
que tal vez pasan y estripan el botón por causar una chota y esta chota más bien puede poner en riesgo a otra persona. ¿Qué pasa si yo pasé y estripé el botón por molestar y viene y me asiste un policía, pero en otra zona hay una persona en riesgo que estripó el botón y ahora va a tardarse 2 o 3 minutos más en poderla asistir solo porque yo causé un llamado, una alerta que no fue verídica? Es Entonces, como población también tenemos que ser conscientes de que las líneas de emergencias están para ser atendidas para emergencias, para la seguridad de nosotros. No podemos ser partícipes de las personas que también causan un daño, un perjuicio a las líneas de emergencia haciendo reportes que no son verídicos, ¿verdad? O que no tienen un riesgo mayor. Entonces, sí tenemos que ir trabajando en esta parte para que las personas sean conscientes, uno, de hacer un adecuado uso de las líneas de emergencia y que en verdad las utilicemos cuando estemos en un riesgo mayor para que podamos ser asistidos como también nos gustaría que nos asistan, pero sobre todo para poder brindar un servicio integral, colectivo, social de seguridad ciudadana de una forma adecuada por el Estado, ¿verdad? Que también tiene que hacer su esfuerzo por seguir mejorando e ir creciendo. La criminalidad avanza muy rápido, las tecnologías que utiliza la misma criminalidad es muy, muy, muy importante porque desarrollan elementos sumamente rápidos y nuestras líneas de emergencia, nuestros servicios policiales y demás tienen que ir a una velocidad mayor para poder alcanzar estas tecnologías y poder combatir la criminalidad. Pero esto creo que es un tema de todos, es un compromiso hoy. Eh, Tenemos que entender que el Estado no es solo el gobierno central, no son solo los diputados o no es solo el Poder Judicial. Un Estado somos todos, los conformamos absolutamente todas las personas que nacemos en una nación y pues es también parte de nuestra responsabilidad poder garantizar que los elementos de emergencia son para emergencias y sobre todo poder garantizar nuestra seguridad. Cuando nosotros prevenimos y nos aseguramos nosotros, hay un caso menos que pueda llegar a ser riesgo para la sociedad y para esa estadística que va en aumento. Qué importante es ampliar la inversión en tecnología, tanto en municipalidades como en gobierno central y judicial, porque ante tanto crecimiento delictivo, y a ver, la administración es la forma más adecuada y asegurar lo, el buen uso de los recursos, que normalmente son limitados, y la parte humana, los policías son muy limitados en este momento. Qué importante sería invertir más en tecnología para poder abarcar más espacio y más tiempo para poder generar más seguridad. Claro, ya podemos ir viendo algunos cantones que inclusive van desarrollando puntos importantes de cámaras, ¿verdad? Hay sistemas ahora biométricos, ¿verdad? Y a veces las personas no les gusta esto porque creen que, ay, nos vigilan, ay, es que nos quieren tener todos identificados. Claro, cuando vemos lugares donde los sistemas biométricos han venido a ser funcionales para reducir el riesgo a cualquier acto criminal, es algo que tenemos que ir tomando en consideración, ¿verdad? Hoy prácticamente estamos acostumbrados a que la mayoría de carreteras nacionales estén monitoreadas por cámaras y pues nos hemos acostumbrado a esa parte, pero gran parte de lo que ha permitido inclusive a los organismos de investigación judicial atender casos más céleres que hace unos años atrás es que hoy en los lugares hay una cámara de video, hay una cámara que está grabando los hechos y entonces esto nos ha permitido poder ir resolviendo casos con mayor facilidad. Y creo que esa es parte de lo que también hoy nos corresponde como sociedad. Entender que el avance tecnológico en muchas áreas nos permite nuestra seguridad, ¿verdad? Hace muchos años atrás las casas no mantenían una cámara de video, por lo menos para resguardar los principales portones de acceso a la casa. Hoy, las mayorías de personas han comenzado a ir implementando algún tipo de cámara de video que les permita, por lo menos, tener la tranquilidad de que el acceso principal a su casa está resguardado. Y así es como la tecnología también tiene que ir, no solo siendo la parte negativa, ¿verdad? No es solo comportamos
en cosas de redes sociales y estas cosas, sino que también la tecnología tiene que ser parte de, vivimos en un mundo quizás privilegiado para estas generaciones que viven en este siglo y en este año como tal, porque nosotros vimos la era tecnológica llegar y hemos visto la era tecnológica expandirse de forma muy rápida en muy pocos años, que tal vez hace unos años atrás esto no venía sucediendo. Lo que pasa es que también en este cambio hemos perdido la conciencia de lo que debe estar de acuerdo a nuestra seguridad y qué tanto también me pone en riesgo la tecnología. Esto tiene que ser una balanza entre reduzco lo que la tecnología podría exponerme, porque hoy la tecnología me expone al mundo, ¿verdad? Hoy todo el mundo sabe dónde yo estoy, porque si publico que estoy en la playa, que si voy para la playa, en la ruta en la que estoy, usualmente las personas comparten su ubicación, ¿verdad? Y entonces esto me pone en un riesgo mayor, pero la tecnología también me puede permitir minimizar esos riesgos cuando yo la sé utilizar de una manera adecuada, en una manera en la que la tecnología sea un acompañante de la reducción y que el Estado y que las organizaciones públicas y privadas tienen que ir tomándose esa tecnología para garantizar los hechos a nivel institucional, a nivel comunal y a nivel individual como tal de las personas pues que habitan en los diferentes cantones del país. Este programa de Red Democrática lo estamos haciendo con Alejandro Arias, que es del Colegio de Profesionales en Criminología, aplicando una visión criminológica de lo que se tiene que entender para vivir bien. Alejandro, nos quedan 7 minutos de programa en este momento y no quisiera irnos sin darte una oportunidad para que dieras un ABC de cómo hacerle entender a la persona que eso no es, a ver, que el tema no es aislarse, que el tema va más bien en integrarse a las comunidades. Y aquí es el concepto que en algún momento hace 20 años se manejó de seguridad comunitaria en el Ministerio de Seguridad Pública, todavía tiene algún tipo de mover, también asociaciones solidaristas, o, perdón, asociaciones comunales, pero a lo que me refiero es que antes nuestros papás, nuestros abuelos sabían el nombre y qué le estaba pasando a toda la comunidad, a todo el barrio. Era una plena integración y todos se ayudaban. En este momento, difícilmente alguien sabe cuántos vecinos tiene, cómo se llaman y qué están haciendo y qué les está pasando. Entonces, a ese mover de colectividad es al que me refiero y me gustaría que termináramos el programa hablando sobre este concepto que es tan importante en función de fortalecer la seguridad de la suma de más personas. Claro, y recalco tal vez el caso que es una noticia positiva, que eso es algo que también poco se ve, pero también hay que hablarlo, de la comunidad de Dota. Posiblemente la comunidad de Dota ha reducido sus índices justamente por esto, por lo que usted mencionaba. Hace unos años atrás, todos se conocían. Sabíamos quién eran los vecinos, cuántos hijos tenían, y entonces estábamos informados de lo que estaba sucediendo en la comunidad. Hoy en día hemos ido perdiendo un poco pues esa integralidad que merece la comunidad. A veces, en su gran mayoría, solo tenemos una casa de habitación para llegar a dormir porque salimos muy temprano a trabajar y llegamos muy cansados en la tarde y pues nos encerramos en nuestra casa y lo que le pasa al vecino no es mi problema. Lo que pasa es que no pensamos que lo que está pasando en la casa del vecino, si fue un riesgo, si se les metieron a robar, hoy fue el vecino. ¿Qué me garantiza que mañana no va a ser mi casa? ¿Qué me garantizó que estas personas que se entraron a robar a la casa de mi vecino no identificaron un punto vulnerable de mi casa y entonces están planificando poder entrar a robar a mi casa? Eh, Hay que comenzar a ser más sociales en la parte en la que nosotros como seres humanos somos personas sociales. Nacemos en una comunidad que se llama familia, ¿verdad? Y nuestras primeras integraciones son familiares. Después asistimos a un centro educativo donde se integran la comunidad, ¿verdad? Ahora sí tenemos
personas de diferentes lugares, casas, vecinos diferentes, y entonces comenzamos a generar lazos sociales. Esto es importantísimo en el desarrollo comunitario y hay que hablarlo desde esa parte. No podemos querer vivir en un lugar seguro cuando no somos parte de la seguridad de ese lugar. Exacto. Tenemos que integrarnos en la seguridad como tal y todos podemos aportar. Yo sé, conflictos pueden existir entre vecinos, pero más allá de un conflicto personal, tenemos que pensar en la comunidad, en la seguridad en la que yo voy a vivir, en la mayor participación que yo tenga, que yo pueda identificar los puntos vulnerables de mi comunidad y lo pueda ver. Casi hoy en todas las comunidades existe una organización que se centra a ser la comunicadora con el municipio o inclusive con otras organizaciones que pueden colaborar en temas de seguridad. Entonces, cuando yo, ciudadano, participo, por lo menos doto de información de lo que sucede en el alrededor de mi casa, de que lo que está pasando en las casas vecinas, puede ser que un carro venga y se estacione sospechosamente, ya podemos tener identificados cuáles son los carros o motocicletas que mis vecinos tienen. Entonces, ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo, yo sé cuáles son los carros, color y marca de los automóviles que tienen mis vecinos. Cuando entra un carro muy sospechoso, que no es ninguno de nuestros vecinos, que ya está- Alejandro, estamos entonces, teniendo... todo esto es parte de lo que nosotros que ir a... Alejandro, ¿nos puedes repetir esta última parte? Es que se te cortó la señal. En este momento estamos en la parte final del programa Red Democrática, conversando con Alejandro Arias. Y estamos saber tratando de restablecer la señal en este momento porque estamos teniendo problemas de sospechosos. conectividad. Alejandro, ¿nos escuchas? Hola, hola. Ahora sí es que se te perdió la señal. El último comentario que hiciste después de escoger la parte o revisar la parte de de las marcas de los carros de los vecinos, obviamente estabas diciendo, y estamos tratando de reconectar con Alejandro, estabas diciendo que es importante pues alertar a quienes viven en el barrio de la actividad o de la presencia de un carro no habitual para poder generar algún tipo de alerta. Ya estamos reconectando con Alejandro para los últimos minutos del programa de Red Democrática del día de hoy, que ha estado riquísimo en información. Les recomendamos volverlo a ver. Estará disponible este archivo en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo puedan revisar una y otra vez y lo puedan compartir y hacer esa conciencia social de barrio para poder generar nuevamente esa vinculación de personas. Alejandro, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan ustedes? Perfecto, ahora sí. Estabas hablando sobre la importancia de alertar de la presencia de un carro que no es habitual en en el barrio. Claro, y esto inclusive hasta con personas, cuando logramos identificar quiénes son nuestros vecinos, nuestras personas llegadas en comunidad y vemos una persona que no pertenece, pues esto también nos alerta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes nos están visitando en la comunidad? Hay comunidades que tienen algunas actividades deportivas que son un poco y atraen personas de afuera y eso es otro elemento importante porque así podemos identificar quiénes son los jóvenes, los adultos mayores que viven en nuestra comunidad y también podríamos identificar si hay una persona extraña en nuestra comunidad. Cuando nosotros podamos tener esta identificación de quiénes son los que habitan, podemos estar un poco más seguros de saber que, que el hecho que podría ocurrir dentro de mi comunidad va a ser mínimo. Pero cuando yo no identifico quiénes son mis vecinos, quién está alrededor, quién está cerca de mi casa, pues también puedo llegar a ser una potencial víctima. Entonces, sí, entre ese ABC importante es formemos parte, al menos tengamos conocimiento quiénes son las personas que integran las juntas administrativas de las comunidades, Ujú. brindémosles información para que estas personas puedan comunicarse con el sitio, organizaciones o líneas de emergencia
identificamos por lo menos nuestros vecinos y con eso podemos reducir el riesgo a ser inclusive víctimas dentro de nuestras propias Alejandro, comunidades. estamos teniendo problemas de nueva conectividad. ¿Puedes apagar tal vez la cámara para poder tener mejor ancho de salida de la señal y poder terminar con una reflexión final? Ya estamos en los últimos segundos del programa. No sé si me estás copiando bien la señal. Sí, yo ahora sí, no sé si ustedes me escuchan bien ahora. Se corta mucho. No sé si puedes apagar la imagen. Hacemos la adaptación acá en la señal que sale por redes sociales, no hay problema, pero apagar la cámara para poder mantener solo el audio y generar la oportunidad de reconectar y hacer una reflexión tal vez final, Alejandro, en función de lo que estabas diciendo, la importancia de crear chats de WhatsApp, ahora que la tecnología es nuestra amiga, para integrar a los vecinos y estar todos comunicados de lo que está pasando. Eso puede ayudar mucho en la prevención. Sí, 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 es sumamente importante que podamos ser partícipes activos de lo que está sucediendo en nuestras comunidades. Cuando hablo partícipes activos, no necesariamente es que creamos grupos donde generemos spam, no que sean grupos en sí concentrados en temas de seguridad, de poder aportar a nuestro municipio información importante para que puedan resguardar esas zonas. Entonces, dentro de las invitaciones que le puedo hacer a todas las personas es que en un tema de conciencia personal, cuando podamos reducir este riesgo a ser víctimas nosotros, siempre va a ser en primera instancia nuestra propia seguridad, ¿verdad? Y en segunda instancia, pues ya la de la comunidad. Pero cuando garanticemos que la comunidad es una zona libre de violencia, pues estaremos en espacios más seguros. Entonces, en el momento en el que nosotros podamos conformar eh, parte de las personas activas que brinden la información de nuestra comunidad para poder asegurar estos riesgos potenciales que podrían existir, vamos sin duda alguna a garantizarnos la reducción a ser víctimas nosotros de algún delito que pueda ocurrir dentro de nuestras comunidades como tal. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Gracias al Colegio de Profesionales en Criminología por los aportes con esta visión criminológica que es tan importante para el país. Para servirles y siempre es un gusto poder compartir con todos los que nos escuchan y en lo que le podamos colaborar desde el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica a nuestra sociedad costarricense. Perfecto, y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía en este programa. Compártanlo, díganle a los compañeros, vecinos, familiares que lo escuchen y que integremos prevención para poder hacer de este país más seguro, porque no solo le toca al gobierno, como decía Alejandro, es tarea de todos. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.